Sábado de Collision, ¿qué es lo que pasó? Aquí te lo cuento. Bro Dido y Hangman Page comenzaban reteniendo los títulos en tríos. Me encanta cómo en AEW hacen este tipo de reto por los campeonatos, donde de alguna manera muy curiosa siempre los retadores comienzan luciéndose. Justamente el día de ayer la verdad es que estaban teniendo muchísimo control sobre los campeones. Ya hasta por ahí, hasta el último cuarto de la lucha, es que en un momento Brody King despierta y empieza a destrozar al equipo rival a diestra y siniestra. Retoman el control, unos spots que la verdad estuvieron muy guapetones por parte de Hangman Adam Page. Con el control retomado y un tremendo pile driver de Brody King es como lograban retener los títulos en tríos, un resultado que por supuesto se veía venir. Sin embargo, no todo era felicidad, porque tras la victoria, el equipo campeón era atacado por The Demand del equipo de Ricochet. Lucha entre los miembros de la familia de Don Callis. Hechicero se enfrentaba a Brian Cage en la Copa Continental. Una lucha que estuvo bastante bien. La verdad es que los dos se lucieron, aunque en parte siento que a Brian Cage en ocasiones le costaba entender exactamente qué es lo que quería hacer Hechicero. Ya saben que Hechicero tiene un montón de transiciones, un montón de agarres muy locos. Siento que a veces como que a Brian Cage se le iba la olla, pero fuera de eso, la verdad es que la lucha estuvo muy bien, estuvo muy entretenida y sobre todo el morbo de saber quién se iba a llevar la victoria, quién de los dos miembros de la familia de Don Callis iba a poder pasar esta prueba. Y para ser sinceros, durante toda la lucha yo ya estaba pensando en qué voy a decir en el video, cómo me voy a quejar, porque seguramente va a perder Hechicero, cómo va a perder un sujeto que acaba de ganar el Grand Prix, pero para mi sorpresa, después de una contienda de un tiempo considerable, es Hechicero quien de manera sorpresiva, aunque también por ahí un poco entorpecida, se lleva la victoria con un pin sorpresa sobre Brian Cage, lo cual estuvo muy loco. Luchadores del Consejo Mundial ganando en AEW es algo que no se ve todos los días. Divine Dominion tenían presencia para llevarse una victoria rapidísima. Sin embargo, ellas también iban a ser atacadas post lucha por nadie más y nadie menos que las Brawling Beards, sus siguientes oponentes en All In Wembley. Side Steel era brutalmente golpeada por Mercedes Moné. Para mí, lo mejor que pudimos ver anoche, Nigel McGuinness se enfrentaba a Katsuyori Shibata en la Copa Continental. Mamita, esta lucha estuvo increíble, me encantó tan solo el hecho de tener esos dos nombres en el mismo cuadrilátero. Creo que ya tenías que sentir el poder, ya tenías que tener la expectativa a tope por lo que este par de leyendas te podrían entregar, y vaya que no decepcionaron, maldita sea, qué lucha tan buena. Es esta la razón por la que no te debes de saltar los Collision. Es una de esas cosas que sabes que va a ser buena y aún así logras superar tus expectativas. Qué lucha tan buena, transiciones geniales, un estilo súper marcadísimo por parte de los dos. Son buenísimos en lo que hacen porque los movimientos son muy limpios, las transiciones son perfectas. La manera en la que se entendieron en el cuadrilátero estos dos fue absolutamente genial. Al público también le encantó, estaba metidísimo, me estuvieron gritando más de una vez Fight Forever. El estilo súper agresivo que siempre me encanta ver de Shibata con el estilo súper técnico de McGuinness. Realmente un deleite que les recomiendo que esta lucha sí la vayan a buscar. Si se perdieron el show de anoche, esta es una de las luchas que tienen que ir a ver. Llegábamos a la recta final del combate y la verdad es que uno se preguntaba que después de todo lo que estos dos habían entregado, quién se podía llevar la victoria, y creo que es la única pequeña queja que tengo con respecto al combate, y es que Nigel McGuinness se lleva la victoria. Eso está bien, la forma es la que no termina de convencerme. Es ese típico reversal que hacen cuando estás atrapado en la dormilona, donde giras el cuerpo hacia atrás para que los hombros de tu oponente queden en espaldas planas. Les digo, no me gusta tanto, pero creo que no mancha para nada la lucha que pudimos presenciar anoche. Entonces Nigel McGuinness se llevaba la victoria sobre Katsuyori Shibata. Siguiente lucha, Lio Rush hacía equipo con los Rascals en una lucha 4 contra 4 que sinceramente duró bastante poquito, donde básicamente los Rascals y Lio Rush demostraron todo su poderío aéreo. Una victoria extraña con una equipación aún más extraña.
Asimismo, pasábamos de una lucha corta a otra donde The Hurt Business y Shane Taylor Promotions se enfrentaban también en una lucha 4 contra 4 que básicamente duró como unos 5 minutos y a los 2 minutos y medio Bobby Lashley y Shelton Benjamin se salieron del ring, se fueron a la chingada, que porque lo que Shane Taylor había pagado por sus servicios había culminado. Pero bueno, aún así, Shane Taylor con un package pile driver se llevaba la victoria. Dios, qué bien se vio ese movimiento final. Siguiente lucha, Side Steel en contra de Mercedes Moné. Una lucha en la que, Side Steel no tenía oportunidad alguna de vencer a Mercedes Moné. Mercedes Moné está prácticamente pasando en la recta de la que se va a convertir en su prime, seguramente coronando en All In. Entonces básicamente la traía trapeando el piso a la pobre Side Steel. Incluso aunque por ahí hubo un pequeño destellito de Side Steel pudiendo hacer algo, no había manera. Mercedes Moné que la encerraba en el crossface hasta hacerla rendir, pero como no era suficiente, todavía le mete todos los dedos en el hocico a Side Steel hasta hacerla sonreír, porque bueno, es una especie de mensaje, es una especie de código que trae entre Mercedes Moné y Willow Nightingale. Entonces le mandaba ahí todo el mensajote de la pobre Side Steel sufriendo en la derrota. Moné, que se ponía en modo berserker y continuaba atacando a Side Steel con el título Owen Hart. En eso salía Willow Nightingale a hacer el salve y bueno, justamente siguiendo esta historia que les estaba comentando, Willow le menciona I'm still smiling bitch, yo sigo sonriendo, y miren nada más con la cara que se quedaba Mercedes Moné. Swerve Strickland, que se encontraba con Jack Perry y le decía que aún es un sujeto muy pequeño, que no está preparado para las grandes ligas. Más promos que siguen calentando las luchas que veremos en Wembley. Y finalmente el main event de la noche, Kyle O'Reilly se enfrentaba a Roderick Strong también en la Copa Continental. Y otra vez, mamita, qué luchota de verdad. Ayer el Collision tuvo dos luchas buenas, pero esas dos luchas buenas fueron tremendamente buenas. Una obviamente siendo la de Shibata contra McGuinness y la otra siendo esta. Cuando estos dos sujetos no están luchando como parte del conglomerado, parece que luchan con un espíritu diferente. Anoche, desde que cada uno se paraba en su esquina, traía una mirada tremendamente seria. De lo que tenía enfrente no era un amigo, sino un rival. Y Dios, lo que se dieron estos sujetos, lucha tremendamente física, de patadas contra chops, de llaves, de castigos, estuvo muy buena también. Qué sujetos tan entregados a su profesión, incluso cuando no están en el conglomerado parece que van a otra maldita velocidad. Ayer todo lo que estaban haciendo, los golpes, las transiciones, los reversals, todo parecía que lo estaban haciendo más rápido, manejaron una intensidad en el combate que me encantó. Uno que siempre ve a estos tipos, creo que es imposible no pensar en la Undisputed Era. Qué talentazos de verdad. Ahora solo pareciese que nos quede Roderick Strong y Kyle O'Reilly, y ayer en el main event de Collision lo dieron todo, un main event que te deja con un gran sabor de boca y que seguramente a los asistentes, esos asistentes que le estuvieron gritando a esta lucha Fight Forever, se fueron más que contentos a su casa. Al final, y también casi que por sorpresa, es O'Reilly quien se llevaba la victoria, pero eso al final no importaba. Estos dos sujetos se daban un abrazo en el ring como señal de respeto. Y bueno, justamente así queda la Continental Cup. Todavía no se define quién se va a enfrentar contra quién, eso se va a dar en una fecha posterior. Me parece haber escuchado que es el lunes, me parece una buena cantidad de nombres. Las luchas de ayer en el Continental Cup elevaron el prestigio de este torneo y taparon por completo la cagada que fue la lucha de Eddie Kingston. Este fue el show de Collision, que a pesar de que siento que tuvo rellenito, las luchas que hubo, principalmente esas dos que ya mencioné hasta el hartazgo, me encantaron, por lo cual yo a este show le voy a dar un 9. Pero cuéntame, ¿qué te pareció a ti el Collision de anoche? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Resúmenes de todos los shows de AEW solamente aquí en Seven Wrestling.